Bendiciones, amigos hermanos. Ya vamos culminando, estamos en la cúspide ya, llegando a la cúspide de estas enseñanzas de hermenéutica. Hoy quiero hablarte acerca de la interpretación de símbolos. Wow. Ya vamos por la séptima clase, nos faltaría una clasecita más, la octava, para completar esta primer módulo, hermenéutica 101, para colocar las bases para que podamos entender a profundidad hermenéutica 300 y 400, clase 300, 400, que así se ha titulado en la Universidad Fedclomi. Hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante, como dije al comienzo, interpretación de símbolos. Les habla el pastor Orlando Afanador, magíster en teología. En muchos respecto a los símbolos bíblicos, es uno de los asuntos más difíciles con que tiene que tratar el intérprete de la revelación divina. Las verdades espirituales, las profecías y las cosas no vistas eternas han sido representadas enigmáticamente en símbolos sagrados, y parece haber, como te dijera, un placer del gran autor del libro envolver en formas mucho más profundos los misterios de la providencia y de la gracia. Y a causa de su carácter enigmático, divino, todo este asunto del simbolismo exige del intérprete un discernimiento muy sano y sobrio, un gusto delicado, una confrontación prolija de los símbolos bíblicos y un procedimiento racional y consecuente de su explicación. El método apropiado y lógico de investigar los principios de la simbolización consiste en comparar suficiente número y variedad de los símbolos bíblicos, especialmente los que están acompañados por una solución autorizada, y es de suma importancia que no admitamos esa comparación, ningún objeto que no sea verdadero, sino que por semejanza una falacia fundamental necesariamente vicaria todo nuestro procedimiento en el subsiguiente. Quiero decirte, debemos saber interpretar cada símbolo de la Biblia, habiendo reunido en un campo de vista un buen número de ejemplos incuestionables. El próximo paso, que consiste es notar atentamente los principios y métodos exhibidos en la exposición de aquellos símbolos a los cuales acompaña una solución. Así como en la interpretación de parábolas hicimos las exposiciones de nuestro Señor, la guía principal para la comprensión de todas las parábolas, de la misma manera de la solución de símbolos suministrada por los escritores sagrados, debemos, hasta donde sea posible, aprender los principios por los cuales han de interpretarse los mismos símbolos. Apenas habrá quien niegue que el querubín y la espada flameante colocadas del oriente a los Edén, eso está en Génesis 3:24, la zarza ardiente en Horeb, las columnas de nube de fuego que iban delante de los israelitas, eran cosas de tendencia simbólica. Habrá quien diga que era así. Quizás son lo suficientemente excepcionales para colocarlas aparte y designaría como milagrosamente importante en una clasificación científica de símbolos. A otros símbolos, con justicia, se les califica de materiales porque consisten en objetos, tales como la sangre ofrecida en los sacrificios expiatorios, el pan y el vino, el tabernáculo y el templo con sus departamentos y mobiliarios. Pero fuera de toda duda, los símbolos más numerosos son los de visiones, incluso todos los sueños y visiones de los profetas
Bajo una u otra forma, tres divisiones podemos colocar en los símbolos bíblicos desde el punto de vista de las investigaciones, y conviene que tendríamos una clasificación minuciosa. Como los símbolos de visiones son los más numerosos y comunes, y muchos de ellos tienen explicaciones especiales, y comenzamos con esta y tomamos primero la más simple y menos importante, en Jeremías 1:11. Vamos a Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Se representa al profeta como viendo una vara de almendro, la que enseguida se explica como símbolo de la vigilancia activa que Jehová tendría en la ejecución de su palabra. La clave para la explicación se halla en nombre hebreo de almendro, que es Gesenuis. El nombre de almendro es Gesenuis, que se define como el despertador, llamado así por el ser primero de los árboles que despierta del sueño del invierno. En el versículo 12, el Señor se apropia de esta palabra en forma de vara y dice: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El símbolo de los higos buenos y los malos en Jeremías 24. La señal de los higos buenos y los higos malos. Ahí tendríamos que leer los 10 versículos para poder entender este símbolo, ¿sí? Eso traspasa de Nabucodonosor, de Babilonia. Pues una cesta tenía higos buenos y brevas y cestas, ¿sí? En fin, tendríamos que leerlo en casa para que puedas entender. Se haya acompañado de una amplia exposición. El profeta vio 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, como si hubiesen sido puestos allí con una ofrenda al Señor. Los higos buenos se declaran ser excelentes, y los higos malos tan malos que eran incomovibles, según la indicación del Señor. Los higos buenos representan las clases mejores del pueblo judío, que a fin de disciplinarles habían de ser conducidos a la tierra de los caldeos a su debido tiempo, devueltos a su país. Los higos malos representan a Sedequías y el mísero residuo dejado en la tierra de Judá, pero pronto, muy pronto, cortados. Muy semejante es la visión de Amós. Amós 8:1. Así me ha mostrado Jehová el Señor: he aquí un canastillo de fruta de verano. Es decir, fruta madurada temprano, lista para cosecharse. Es un símbolo del fin que estaba por sobrevenir a Israel. Como los símbolos de la rama de almendro y de la olla hirviente, aquí también hay una paranomasia de las palabras hebreas equivalentes. Paranomasia de las palabras hebreas equivalentes. La fruta madura y fin. El pueblo está maduro para el juicio y Dios va a ponerle pronto fin, como si hubiese llegado y como si hubiese ya estado escrito. Mirámoslo en versículo 3. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, echados serán en silencio. Hay otro símbolo: la resurrección de los huesos secos. En Ezequiel 37, 1:14. Y le hemos leído Ezequiel, la resurrección de los huesos secos. Se explica cómo la restauración de Israel a su propia tierra. La visión no es una palabra,
sino un símbolo de visión. Oh, un símbolo de visión compuesto, símbolo de vida de entre los muertos. Expresamente se declara que los huesos secos son toda la casa de Israel, verso 11. Se representa al pueblo como diciendo, nuestros huesos no están encerrados en sepulcros ni sepultados en la tierra, sino que se les veía en vasto número sobre la haz del campo. En esta forma, los proscritos israelitas fueron diseminados entre las naciones y las tierras de su destierro fueron sus sepulturas. Pero la profecía ahora viene de Jehová de los ejércitos. Verso 12. He aquí, yo hago vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. En el verso 14 se añade, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Según toda la apariencia externa, Israel estaba política y espiritualmente arruinada, y la restauración prometida era en realidad como vida de entre los muertos. En la visión inicial del Apocalipsis, Juan vio la semejanza del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro, y se le dijo que los candeleros eran símbolo de las 7 iglesias de Asia, y no cabe duda acerca de que el candelero de oro, con sus 7 lámparas, visto por el profeta Zacarías, y el candelero de 7 ramificaciones del tabernáculo mosaico, Éxodo 35, era el de la analogía de una análoga intención simbólica. Todos ellos denotan a la iglesia o al pueblo de Dios, considerándote a ti y a mí como la luz del mundo. Aleluya. Como la luz del mundo. Los símbolos empleados en el libro de Daniel felizmente están tan ampliamente explicados que no hay por qué preocuparse mucho en cuanto a lo que representa la mayor parte de ellos. La gran imagen del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, 31, 35 era un símbolo de una sucesión de potencias mundiales. La cabeza de oro denotaba a Nabucodonosor en persona como la cabeza poderosa y representativa de la monarquía babilónica. Versos 37 y 38. Las otras partes de la imagen, compuesta de otros metales, simbolizaban reinos que habrían de surgir. Las piedras de hierro denotaban un cuarto reino de gran fortaleza, que como el hierro y doma y desmenuzaba todas las cosas. Versos 40. Los pies y los dedos de estos, en parte de hierro y en parte de arcilla, indicaban la mezcla de fuerza y de debilidad de este reino. En un último periodo, la piedra que dio la imagen y se convirtió en una gran montaña que llenaba toda la tierra, era el símbolo profético del reino de Dios, del cielo gobernando aquí en la tierra. Los 4 grandes, otro símbolo muy importante en la Biblia es los 4 grandes bestias en Daniel 7.1. Busquemos Daniel 7.1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dijo Daniel, yo miraba en visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en su gran amor. Y 4 bestias grandes, diferentes la una y la otra, subían del mar. Primera una como de león, después miré aquí una de leopardo, y aquí otra de cuarta bestia y terrible fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba. Mientras, puedes seguirla leyendo. Me está hablando de la visión que tuvo Daniel.
A la cuarta bestia también se le refiere en el verso 23 como un cuarto reino, de lo cual deducimos que una fiera puede simbolizar a un rey o un reino. Así es la imagen del rey Nabucodonosor en la cabeza de oro, verso capítulo 2, 38, y también representante de su reino. Los 10 cuernos de la cuarta bestia son 10 reyes. Pero comparando Daniel 8:8 y 22 con Apocalipsis 17:11 al 12, se desprende que también los cuernos pueden simbolizar tantos reyes como reinos. En cualquier imagen semejante de una fiera con cuernos, la bestia apropiadamente representaría el reino o el poder mundial, y el cuerno o cuernos algún rey o reyes especiales o secundarios en los cuales se centraliza el poder del reino propiamente dicho. De modo que un cuerno puede representar o un rey o un reino, pero siempre con esa distinción implicada. No se nos explica, no se nos da la explicación de lo que significaría las cabezas y las alas de las bestias, ni de otros puntos notables de la visión. Pero apenas puede dudarse de que también tenían algún intento simbólico. La visión del carnero y el macho cabrío en el capítulo 8 no contiene símbolos esencialmente diferentes, porque se nos explica que el carnero representa a los reyes de Medio y de Persia, y el macho cabrío al rey de Grecia, y el gran cuerno como el primer rey. El rollo que volaba en Zacarías 5, vamos a leerlo, Zacarías 5. Zacarías 5, el rollo que volaba. De nuevo alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Le respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largos y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta o está en el lado de un rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente con este trono del rollo será destruido. Yo he de salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente mi nombre, permanecerá en medio de su casa y lo consumirá con maderas y todo. Esto quiere decir, era un símbolo de la maldición de Jehová sobre ladrones y perjurios. Sus dimensiones 20 por 20 cúbitos, estrechamente las del pórtico del templo. Naturalmente podría ser un indicio de que el juicio indicado debe comenzar por la casa de Jehová. Ezequiel 9:6 y primera de Pedro 4:17. En conexión inmediata con esta visión, el profeta vio también un efa o efab, que salía un talento elevado de plomo y una mujer sentada en medio del efab. Se declara en el verso 8 que aquella mujer simbolizaba la maldad. ¿Pero qué clase de maldad? El efa y la pesa de plomo, naturalmente sugestivos de medida y de peso, indicarían la maldad del tráfico lleno de latrocinio, el pecado denunciado por Amós 8:5, de achicar la medida y aumentar el precio y falsear el peso. Este símbolo de maldad está representado aquí por una mujer que tiene por trono una medida vacía y una pesa de plomo. Pero su castigo y confusión son producidos por los instrumentos de su pecado. Ella es arrojada dentro del efá y el plomo arrojado sobre su boca.
No se la destruye, sin embargo, sino que la transporta a tierras lejanas, lo que se realiza por otras dos mujeres aparentemente ayudantes y cómplices suyos, las que tenían como alas de cigüeña, por los que se pudieran con rapidez y presteza salvar la destrucción inmediata a la mujer y llevarla a establecer en otro país. De tal manera, los hijos de este mundo son prudentes en su generación. Se da el nombre de Shinuar en aquella tierra distante, quizás por ser aquella en la que primeramente se desarrolló la maldad después del diluvio. Génesis 11:2. Otro símbolo que podemos ver en la Biblia son los 4 carrozas, probablemente 4 carrozas de guerra, que este mismo profeta vio salir de entre 2 montañas de metal tiradas por caballos de distintos colores. Zacarías 6:1-8. Alcé mis ojos y aquí carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer caballo alanzantes, el segundo carro eran caballos negros, caballos blancos y un cuarto caballo overos, rucios, rosados. ¿Qué es este mismo profeta vio? No son más que otra forma más completa de representar los hechos simbólicos en la vida de los jinetes. Capítulo 1:8-11. El significado de la montaña de metal no se nos define. Las carrozas y los caballos son los 4 vientos que salen de donde están delante el Señor de toda la tierra. Se nos dice que los caballos negros iban a la tierra del norte, los blancos tras ellos, quizás significando regiones detrás o más allá de ellos, y los overos a la tierra del sur. Eran como los vientos del cielo. Las escrituras, tal vez, en distinción de la tendencia de varios símbolos, podríamos razonablemente suponer que los caballos guerreros representan otros tantos capitanes y conquistadores, como Salmanasar, Nabucodonosor, Faraón Necho y Ciro, y la visión más imperial de las carrozas y caballos, como poderes mundiales, conquistadores, con referencia más bien a las fuerzas militares de un reino que a ningún conquistador individual, como cuando en Isaías 10:5, Asiria, y no el asirio, como la versión inglesa, es la vara de Jehová. Al determinar los principios generales del simbolismo bíblico, debemos atribuir gran peso a los procedentes ejemplos de símbolos más o menos explicados. Notaremos que los nombres de todos estos símbolos deben tomarse literalmente. Árboles, higos, huesos, candeleros, olivos, bestias, cuernos, caballos, jinetes, carrozas, son todas simplemente designaciones de que los profetas eso vieron. Pero no tanto que las palabras hayan de entenderse literalmente, son símbolos de alguna otra cosa, de la manera que en la metanonia se pone por una cosa por otra, o como en la alegoría se dice una cosa significando otra, así también el símbolo siempre denota alguna cosa aparte de sí mismo. Ezequiel vio una resurrección de Israel de las tierras del cautiverio. Daniel vio un gran cuerno en la cabeza de un macho cabrío, lo que representaba el poderoso conquistador del griego Alejandro el Grande. Pero en el uso de símbolos se dice una cosa y significa otra. Siempre puede rastrear alguna similitud más o menos detallada entre el símbolo y lo simbolizado.
una cosa detallada entre el símbolo y lo simbolizado. En algunos casos, como por ejemplo el de la rama de almendra en Jeremías 1:11, el nombre sugiere la analogía. Un candelero representa la iglesia o pueblo de Dios, sosteniendo una luz en un sitio donde puede iluminar toda la casa. Mateo 5:15. Así como los discípulos de Cristo deben ocupar una posición en la iglesia visible y esparcir su luz para que otros vean sus buenas obras y por ello glorifiquen a Dios. Las correspondencias entre las bestias que aparecen en los relatos de Daniel y las potencias que representan son, en algunos casos, muy detallados. En vista de estos hechos, aceptamos lo siguiente como tres principios fundamentales. Escuchen bien, tres principios fundamentales dentro del simbolismo bíblico, dentro de la hermenéutica bíblica. Los nombres de los símbolos han de entenderse literalmente. Segundo, el símbolo siempre denota algo distinto de sí mismo. Y tercero, alguna semejanza más o menos minuciosa puede descubrirse entre el símbolo y lo que simboliza. Por consiguiente, la gran preocupación del intérprete de símbolos debe ser: ¿qué probables puntos de parecido existe entre este signo y la cosa que se quiere representar? Y es muy natural que el responder a esta pregunta no pueda esperarse que haya ninguna serie de reglas rígidas y minuciosas que deban suponerse aplicables a todos los símbolos. Porque existe un aire de enigma y de misterio rodeado de todos los emblemas, y los ejemplos arriba citados demuestran que mientras en algunos de los puntos de semejanza son muchos, en otros son pocos e incidentes. En general, pues dice que el intérprete, al contestar la pregunta planteada, debe prestar estricta atención, primero, en la posición histórica desde la cual el escritor o el profeta habla. Segundo, el objeto y el contexto. Y tercero, la analogía y el intento de símbolos y figuras similares usados en otras partes. Tal es indudablemente la verdadera interpretación de cada símbolo que mejor satisface estas varias condiciones y que no intenta empujar ningún punto de la supuesta semejanza más allá de los hechos, la razón y la analogía que permiten claramente. Los principios hermenéuticos derivados del examen que acaba de hacerse de los símbolos de la visión en las escrituras son igualmente aplicables a la interpretación de símbolos materiales, tales como el tabernáculo, el arca del pacto, el propiciatorio, los sacrificios y ofrendas y los lavamientos ceremoniales exigidos por la ley, el agua del bautismo, el pan y el vino en la cena del Señor, porque en cuanto presentan algún hecho o pensamiento espiritual, son imágenes, son esencialmente del mismo carácter que habla Jesús. El significado simbólico del derramamiento de sangre. Este significado en el culto de sacrificios aparece en Levíticos 17:11. Vamos a verlo, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Allí muchas veces se declara como el motivo de la prohibición de comer carne.
que el alma en hebreo, nepet, aliento de vida, persona o alma. De la carne está la sangre, y yo os he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, porque la sangre hace expiación del alma. El sentido exacto de la última cláusula es oscuro. La versión común inglesa, la Septuaginta, la Vulgata y Lutero traducen para el alma. Para el alma. Pero el hebreo no admite esa traducción y opinamos que es mejor traducir como kei, porque la sangre hace expiación en virtud del alma. Otro escritor dice, no era la sangre como tal, sino ella como vehículo del alma, la que poseía la virtud expiatoria, porque el alma del animal se ofrendaba a Dios sobre el altar como sustituto del alma humana. Este solemne derramamiento de sangre era la ofrenda de un alma viviente, pues la sangre con calor de vida y se concebía como el elemento en el cual el alma subsistía o con el cual de alguna manera misteriosa se hallaba, identificaba. Pero realmente, cuando se sacrificaba un cordero, ahí estaba representando a Jesucristo. A Jesucristo. Que por causa de su muerte nosotros nos reconciliaríamos con el Padre por su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Es decir, en otras palabras, el transgresor, como persona justificada, queda restablecida en el favor divino del Señor. Dios nos reconciliaba. Pero aquel simbolismo empleado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, a través del sacrificio de un cordero, por expiación, por sacrificio, por su sangre, estaba representando a Jesucristo. El simbolismo y la tipología del tabernáculo están reconociendo en el capítulo 9 de la epístola a los Hebreos, donde aparece que objetos especiales, tales como el candelero, el pan de la propiciación y el arca, tenían significados simbólicos, y que las varias ordenanzas del culto eran sombras que anunciaban las cosas buenas que habían de venir a través de nuestro Salvador Jesucristo. Pero el significado especial de varios símbolos del tabernáculo como un todo se deja al intérprete deducirlo de los varios pasajes que traen el asunto. Debemos determinárselo como el que todos los símbolos no explicados formalmente en la Biblia, de los nombres y designaciones particulares que se usan, así como aquellas alusiones de los sagrados escritores que pueden sugerir o ilustrar algo. No debe considerarse el tabernáculo como un símbolo de cosas externas y visibles, ni aún así del cielo mismo, considerando meramente como un lugar, sino como de la reunión y habitación de Dios y de su pueblo, tanto en el tiempo como en la eternidad. De esta bendita relación sí es el simbolismo significativo y siendo también sombra de las buenas cosas venideras. Era tipo de la iglesia del Nuevo Testamento o el reino de Dios en esa casa espiritual edificada de piedras vivas, 1 de Pedro 5, que es la habitación de Dios en el Espíritu. Las dos secciones, digamos así, del lugar santo y el lugar santísimo, naturalmente representarían la doble relación, la divina y la humana, el santo de todos los santos, siendo el lugar especial de la morada de su testimonio y relación para con su pueblo. El lugar santo, con sacerdote ministrante, el altar del incienso, la mesa del pan de la propiciación y el candelero, expresaba la relación para con Dios, con los verdaderos adoradores.
Los dos sitios son separados por un velo. Denotan, por consiguiente, por una parte, lo que Dios es en su gracia condescendiente para con su pueblo, y la otra, lo que su pueblo ha redimido. Sal de la tierra y luz del mundo es para con él. Era conveniente que lo divino y lo humano se distinguieran entre sí. Pero la más elevada devoción continua de Israel hacia Dios está representada por medio del altar del incienso, situado inmediatamente delante del velo, enfrente del propiciatorio. La ofrenda del incienso era un símbolo expresivo de las oraciones de nosotros los santos, y toda la multitud del pueblo acostumbraba a orar afuera a la hora de ofrecer el incienso. El Señor se complacía en habitar entre las alabanzas de Israel, porque todo lo que su pueblo puede ser y hacer en su relación de consagración hacia él se expresa en sus oraciones ante el altar y el propiciatorio. No hay para qué detenernos en detalles acerca del simbolismo del patio del tabernáculo, con su altar del holocausto y su fuente de metal. No podía haber aproximación a Dios de parte de los pecadores. Ninguno, excepto mediante las ofrendas hechas ante el gran altar situado enfrente de la sagrada tienda. El tabernáculo es una explicación completa de Jesucristo. El profundo simbolismo del tabernáculo se ve además en una conexión con las ofrendas del gran día de expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo y por Israel. Pero en conexión con su obra de día, todas las partes del tabernáculo se ponían en su evidencia, habiendo ya lavado su cuerpo y en agua y vistiéndose sus vestiduras sagradas. Primeramente ofrecía la ofrenda del holocausto sobre el gran altar a fin de hacer expiación por sí mismo y por su casa. Luego, tomando un incensario con carbones encendidos en el altar, ofrecía incienso sobre el fuego y delante del Señor, de manera que la nube que cubría el propiciatorio, y tomando la sangre de un toro o un macho cabrío, pasaba adentro del velo y rociaba 7 veces con la sangre de cada uno. Levítico 16, 12, 14. Y en la epístola de los Hebreos se nos dice que todo esto prefiguraba la obra de Cristo por nosotros. ¡Aleluya! Estando ya presente Cristo como sumos sacerdotes de los que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, no material, tangible y local, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por puntos de semejanza, son machos y minuciosos, en otros son pocos e incendiables, incidentales, perdón. En general puede decirse que el intérprete, al contestar la pregunta planteada, debe prestar estricta atención. Primero, la posición histórica del cual el escritor o el profeta nos habla. Segundo, el objeto y el contexto. Y tercero, la analogía y el intento de símbolos y figuras similares usadas en otras partes. Los principios de hermenéutica que acaba de hacerse de los símbolos de visión en las escrituras. Puede entenderlos particularmente de esta manera. Estos principios son igualmente aplicables a la interpretación de símbolos materiales,
tales como es el tabernáculo, el arca del pacto, los sacrificios, el propiciatorio, porque cuando representan algún hecho, pensamiento espiritual, sus imágenes pueden verse reflejadas en cada uno de nosotros. El significado del derramamiento de sangre es el motivo como de sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, de la prohibición de tantas cosas. Quiero que entienda algo muy importante. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Dios está haciendo algo diferente en tu vida. Estos símbolos son algo muy importante para que la causa y tú puedas entender realmente. Hay símbolos que vamos a poder interpretarlos. Y si vamos al Apocalipsis, allá habrá una cantidad de símbolos que tú vas a poder entender. Te voy a dar algunos ejemplos o símbolos proféticos y su significado, haciendo un gran resumen de toda la palabra. Abismo significa tierra en caos, oscura y vacía. Génesis 1:12, Jeremías 4:23, Isaías 24:4-9. Aceite representa el Espíritu Santo, Zacarías 4:2-6, Apocalipsis 4:5. Aguas, era habitado, pueblos, muchedumbre, gente, Apocalipsis 17:5, aguas. Águila, velocidad, poder, visión, Deuteronomio 28:49. Ajenjo, dolor, amargura, Jeremías 9:15. El arca del testimonio es un área del pacto, trono de misericordia, donde mora Dios, Éxodo 20:10-22. Arcoíris, símbolo del cumplimiento del pacto, Génesis 9:11-17. Atadura, Satanás, cadena de circunstancias, Isaías 14:12. Babilonia, apostasía religiosa, confusión, Génesis 10:8-10. Balaán, doctrina, compromiso, idolatría. Bestia, reino, nación, gobierno. Blanco significa pureza. Caballos significa símbolo de batalla. Ángeles representan especiales. Cabezas, dirigentes, gobernantes, poderes mayores. El colirio representa el Espíritu Santo, representa el discernimiento. Comer el libro, asimilar el mensaje. Símbolos, cuando dice la palabra y comerás el libro, asimilar el mensaje. La copa, derramando juicio, sufrimiento. Cordero, Jesús, sacrificio. Coronas, realeza, victoria. Cuadro, 4 ángulos de la tierra, 4 puntos cardinales del planeta. 4 seres vivientes, seres celestiales, deberes, con deberes especiales. Cuerno, poder, fuerza, rey o reino. Día, año literal. Dragón, Satanás o sus agentes. Día del Señor, el sábado, día de descanso, día de reposo, según la Biblia. 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. Egipto, símbolo del ateísmo. Esposa del Cordero, Nueva Jerusalén. Estrella de la mañana, Jesús. Estrella, ángeles. Y así una cantidad de símbolos que podemos encontrar en la Biblia. Y es bueno que cada palabra que tú veas, puedas entender la simbología para que no hagas una interpretación errada. Una interpretación incorrecta. Pero el libro de Apocalipsis es también una llamada a la esperanza cristiana. Porque ha llegado el reino sobre el mundo de nuestro Señor Rey. Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Amén.
Apocalipsis 11:15. Creemos que esta es la clave hermenéutica de todo el libro de Apocalipsis. El capítulo 3 describe de manera ágil y seria los símbolos como medio apocalíptico de comunicación. Este aspecto, desarrollado acertadamente por muchos, contiene una serie de matices y al mismo tiempo prácticos, porque ayudan a los que estudian o leen la palabra en las páginas del Apocalipsis. Debería detenerse o definirse la resonancia histórica y social de la interpretación de los símbolos del Apocalipsis. Es un capítulo interesante por su aportación y actualidad. Cuando tú lees o leemos a la luz de la palabra, las repercusiones e influencias del simbolía apocalíptica se convierte en una realidad histórica y social. Yo quiero que entiendas algo muy importante. Cuando vemos el simbolismo dentro de las escrituras, y hay una relación directa con el Padre, el Espíritu Santo nos va a revelar. Pero es importante, como decía en las clases anteriores, tener muy en cuenta todas las herramientas de la hermenéutica para poder llegar a hacer una buena interpretación de toda la simbología que muchas veces se ha empleado desde Génesis hasta Apocalipsis, en la expresión y en el estudio de la palabra. Ciertamente podemos entender que hay simbología en la Biblia. Y lo importante cuando se va a estudiar o a exponer o a hacer una buena homilética o una buena exégesis de esta palabra, el simbolismo representa muchas cosas. Recuerde que vimos muchas veces el paralelismo. En otras clases hemos visto otras diferentes ramas como las parábolas. Pero tenemos que ir directamente a la misma palabra y hacer comparaciones con varias Biblias y traducciones de nuevas versiones para poder entender correctamente. Y cuando se vaya a predicar o a enseñar una palabra, esta palabra esté bien aplicada y se pueda hacer una buena eisegesis. Amigo y hermano, esperamos que esta clase de interpretaciones simbólicas o simbolismo en la Biblia haya quedado muy claro en tu mente y en tu espíritu. Siempre busca la dirección del Espíritu Santo y lee, porque leyendo hay mayor revelación. Recuerda lo que decía la palabra: mi pueblo pereció por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga.